Muy bien, bueno, pues a ver, ¿cómo estamos de concurrencia? Muy bien, a ver, sí, ya tenemos un montón de gente, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, os saludo. No sé si me veis que estoy aquí con las cositas estas naranjas, es porque estoy en el foro de auditores de pequeñas y medianas empresas de auditoría que este año se celebra por parte del REA en Sevilla, ¿de acuerdo? Así que bueno, y os saludo precisamente desde Sevilla. Entonces, bueno, hoy tenemos un ponente muy especializado en esta parte precisamente de la facturación electrónica. Os voy a dar una breve pincelada de Jorge, que es un experto, es economista, asesor fiscal, experto contable, máster en educación secundaria y formación profesional y profesor asociado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de ser docente en FP. Bueno, pues tiene, además, aparte del currículum que tiene, es mucho más extenso, así que, bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad maravillosa de poder aprender un montón en relación con temas de facturación electrónica, que Jorge, hay muchísima gente que es que no la entiende bien. Entonces, vamos a ello, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Manuel, por la invitación al Consejo General y reciban un cordial saludo del equipo del Colegio de Economistas de Las Palmas, donde me encuentro física y espiritualmente, vamos a decirlo así. Y bien, la idea un poco está en disipar todas las dudas, trasladarles lo que yo he averiguado y sobre todo los tropiezos con los que me he encontrado. ¿Por qué? Porque al final son cuestiones que nos van a consumir tiempo y energía y muchas veces no tienen solución. Ya veremos cómo es la paradoja, ¿no? Y de manera que si les parece, pues podemos empezar. El contenido de la formación ya lo disponen ustedes. Y vamos a entrar en materia, tenemos una horita y les agradezco que las preguntas las podamos reservar para el final, de manera que podamos dar la materia, responder todas las preguntas y si aún así quedasen consultas que yo estuviese en disposición de resolver, pues estaré encantado de hacerlo vía correo electrónico. De manera que para podernos introducir en el asunto y la materia de la facturación electrónica, lo primero que hay que hacer es diferenciarla de la factura digital. ¿Y de qué manera? Pues sabiendo que la factura electrónica está regulada por una ley, la 25/2013, por la que se crea el registro contable de facturas en el sector público. De manera que cuando hablemos de una factura electrónica va a ser a priori aquella factura cuyo destinatario es la administración pública, ¿de acuerdo? El sector público. De modo que podemos consultar la ley, leer insertados los hipervínculos en todas esas letras que vean azules, como suele ser habitual. Bien, ¿y qué es una factura digital? Pues aquella que se considera, pues se configura como un archivo o documento digital, distinto al formato papel. Para entendernos, una factura digital sería aquella que nos envía un proveedor o le enviamos a nuestros clientes del despacho en formato PDF, que es el más habitual. Eso es una factura digital. Una factura electrónica no es exactamente lo mismo. La factura electrónica tiene muchísimos requisitos de tipo legal y de tipo técnico, pero cierto es que tiene un formato digital. ¿Por qué? Porque no es más ni menos que un archivo o un documento informático o digital. Aclarado el primer concepto, pasamos a quienes están obligados a remitir facturas electrónicas. Son lo que yo denomino pues los casos tasados, es decir, aquellos que están contemplados en la normativa y son, para entendernos, todos aquellos proveedores de la administración y del sector público, y entre ellos pues destacamos las sociedades anónimas ilimitadas. Por lo tanto, ahí caen ya, por su peso, pues un altísimo porcentaje de nuestros clientes. Bien, la administración pública puede
tiene la capacidad de excluir reglamentariamente de esta obligación aquellas facturas cuyo importe sea hasta 5.000 euros. No obstante, ahora veremos las tendencias versus los casos tasados y veremos que justamente está ocurriendo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí vemos como muchas veces que contratamos con un ayuntamiento o con una diputación y no estamos obligados, es el propio contratante, el propio cliente quien nos invita, aún no estando obligados, a presentar la factura en forma electrónica. Incluso hay veces que mediante ordenanzas o mediante la propia convocatoria de ese concurso, de esa operación con la que nosotros vamos a prestar nuestros servicios o entregar nuestros bienes a la administración pública, ya se hace constar que la presentación de la factura sea por medio de la factura electrónica. De manera que hay invitación, hay inclusión y después grandes corporaciones, entiéndase compañías de seguros y grandes empresas, tienen ya en su CRM, en su sistema contable y documental, la previsión de que las facturas entren también en formato electrónico. De manera que va a ser algo que bien por obligación o bien por tendencia nos vamos a ver abocados a tener que lidiar con este tipo de procedimientos. Gráficamente vamos a partir de un documento, PDF, yo no sé ustedes, pero vamos, al menos en mi caso, la mayor parte de las veces son clientes quienes nos piden: oye Jorge, por favor, preséntame esta factura porque le he realizado pues, un estudio, le he realizado un suministro al ayuntamiento o a cualquier ente. Por lo tanto, vamos a partir de un documento que genera el cliente, nosotros lo vamos a procesar mediante aplicación informática, que ya lo veremos, y vamos a obtener un archivo firmado, ¿de acuerdo?, con ese formato, ¿de acuerdo? En este caso es la serie, vamos a decir, 2022 y la factura 1, y la extensión, pues es la que ustedes pueden ver ahí. Al ver los tres últimos letras, quiere decir que ya ese documento está firmado. Y una vez firmado, procederemos a la presentación en general, en el punto general de entrada de facturas electrónicas. Ocurre que hay administraciones que tienen su propio punto general de entrada de facturas, pero nada nos impide que nosotros vayamos al punto general del gobierno vía ministerio, como veremos después. ¿De acuerdo? Este sería justamente pues, el procedimiento por el cual nosotros presentaríamos las facturas. Bien, lo primero que nosotros necesitamos para presentar una factura electrónica es identificar al destinatario de la misma. Y eso se realiza por medio de los códigos DIR, Dinamarca, Italia, Roma. ¿De acuerdo? ¿Qué significan y cuál es su utilidad? Pues es ni más ni menos que la factura sea dirigida contra el órgano que nos ha contratado y que espera la recepción de nuestra factura. Bien, ustedes me dirán, ¿cómo puedo localizar los códigos DIR? Bien, en la siguiente diapositiva les mostraré el enlace por el cual pueden ustedes localizar, pero mi recomendación es que se les solicite directamente al destinatario de la factura, porque es un listado inmenso de códigos dentro de cada administración, de manera que, por ejemplo, esta mañana estuve haciendo la prueba en el Cabildo Gran Canaria, que es la administración local insular, similar a la Diputación en Península, y había en torno a 50 códigos DIR dentro del propio Cabildo, dentro de una misma administración. Por lo tanto, si accedemos a este enlace y vamos a la página donde están en el FASE todos los códigos DIR, puede ser una tarea bastante poco gratificante y es probable que incluso cometamos errores. Lo cierto es que el código DIR 3 se compone de 3 valores.
un órgano gestor, una unidad tramitadora y una oficina contable. De modo que imprescindible para presentar una factura electrónica es disponer de estos 3 códigos DIR. Y repito, que lo facilite el cliente. Si nosotros vamos a hacer la gestión, bien nuestro cliente del despacho, que sea una administración pública, o bien un cliente que nos solicita ese servicio, nos debe facilitar estos códigos DIR previamente. Bien, a continuación vamos a ver principalmente el software para la generación de la factura electrónica. Sabemos que partimos de un documento con la información propiamente de la factura. Tenemos, digamos, el mapeo de a dónde queremos enviar la factura y ahora lo que falta es generar la propia factura. Hemos dicho antes que la factura es un archivo electrónico, un archivo informático que en primera instancia lo vamos a generar con este programa, Facturae. Aquí está el enlace y aquí tienen una guía rápida. De modo que lo primero que tendríamos que hacer es descargarnos el programa. Bien, todos los que trabajamos con este tipo de aplicaciones, pues la palabra Java a veces nos da un poquito de quebraderos de cabeza y en este caso, pues también. Para evitarles un susto y una pérdida de tiempo, cuando descarguen el Facturae, van a necesitar de la aplicación Java y deben descargar ambas, la de 32, tanto la de 32 como la de 64 bits y no eliminar instalaciones previas. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a Java. Bien, a la hora de trabajar con el Facturae, recomiendo descargar la versión 3.4, ¿de acuerdo? Que es la última. Bien, esta es la imagen que tiene el programa de facturación. Este es un programa que generó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir viendo, grosso modo, aquellas partes que son más delicadas y en donde más problemas se generan. En realidad el programa lo que sí es muy delicado en el sentido de que tenemos que cumplir exactamente con lo que pide porque si no, no permite continuar. De manera que el chequeo de errores es paso a paso. En primer lugar, tendríamos que decirle que nos genere la factura. ¿De acuerdo? Aquí esta versión del programa genera facturas en la versión 3.2 y 3.21. Siempre vamos a ir a la última versión. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya nosotros le damos a la opción de generar factura, se nos va a abrir esta ventana. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos en primer lugar la serie, lo escrito, para que vean dónde introducir la serie y el número de la factura, la fecha evidentemente, y aquí nos centramos en 2 campos, uno es los del emisor y otro los del receptor. En ambos van a figurar estos 3 iconos, este es para añadir, este es para eliminar y este es para modificar. De modo que, en primer lugar, pues daríamos de alta a la empresa que emite la factura. De modo que el emisor le daríamos de alta y señalamos si es persona física o jurídica, si es residente o no residente. Y aquí les he marcado en amarillo los asteriscos que son campos imprescindibles. De resto pueden obviarlos. El campo general pues es el identificador. En este caso yo tengo 22 emisores de facturas en el Facturae distintos. Y este sería el número 23. Si ustedes parten con el contador a 0, pues sería su primer emisor, ¿de acuerdo? La identificación fiscal, entiéndase el NIF, la razón social y la dirección. Nada más. Ya con eso nos hemos dado de alta como emisores en el programa. Guardamos y pasamos al campo del receptor. Y en el receptor, pues tendríamos que igualmente señalar el icono de añadir y aquí tenemos que
prestar atención a un campo más, que es el fase propiamente dicho. Es decir, el general es similar al del emisor, ¿de acuerdo? La dirección, pues vuelvo a decir nada al respecto, y en cuanto al fase, ¿de acuerdo? Se nos abre esta captura, ¿de acuerdo? Y nos aparecen, si se dan cuenta o recuerdan, los tres componentes del código DIR, el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable. ¿Qué haremos nosotros? Pues si nos dirigimos a la diapositiva que tienen al pie, a la imagen que tienen al pie de la diapositiva, iremos dando de alta, ¿de acuerdo? En este caso el órgano gestor, el cliente nos facilitó este código. Bien, fíjense, asterisco, asterisco, que serían datos obligatorios. Domicilio, etcétera. Principalmente, ustedes entenderían que con el mero código ya es suficiente, pero no, el programa nos pide que cumplimentemos todos estos datos. Pues esto habría que hacerlo tanto en el órgano gestor, como en la unidad tramitadora, como en la oficina contable. Una vez que tengamos eso, guardamos y ya tendríamos dado de alta al emisor y al receptor. Y el resto del trabajo va a consistir en introducir en la aplicación los componentes propios de la factura. Bien. La pantalla nos va a pedir que le demos de alta a esa factura y dentro de ella vamos a tener diferentes campos. Quizás el más agradecido es el concepto, que es tan extenso como ustedes quieran, de manera que pueden ir introduciendo el concepto, el número de unidades, aquí lo tienen, ¿de acuerdo? Yo he puesto descripción del concepto, amplísimo. A ver, yo he visto facturas con 20 líneas de concepto, un estudio sobre el desarrollo de la vivienda rural, etcétera, etcétera, y copiarlo y ponerlo ahí y no hay problema. Por lo tanto, en ese aspecto, en el caso de que el concepto sea uno y muy extenso, pues tendremos que aprovechar la oportunidad que nos da el programa de copiar y pegar directamente aquí el concepto. Después vendrían las cantidades. Normalmente aquí tira del concepto de la categoría unidad, el precio y cuando llegamos a este punto damos aquí de alta a la carpeta de impuestos y se nos abre esta opción. Aquí diríamos si es IVA, si es IC principalmente, el tipo impositivo y ya el programa calcula todo lo demás. ¿De acuerdo? O sea que esta parte es relativamente sencilla. Tengan en cuenta que si se trata de sujetos a retención, pues operaciones sujetas a retención, también cabe la posibilidad de hacer constar aquí los impuestos retenidos. ¿De acuerdo? En el caso de que no se devengue IVA o IJIC aquí en Canarias, tendríamos que señalar que se trata de conceptos sin impuestos y hacer mención, como obliga el propio Reglamento General de Facturación, de qué normativa deja exenta o no sujeta esta operación. Una vez que ya tenemos todos estos datos introducidos, pues le damos a firmar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la factura, cuando nosotros hemos comenzado, era un borrador y va a pasar a otra etapa o a otra categoría, que sería la de emitida. Para ello, ¿qué necesitamos? Firmarla. De manera que necesitamos tener los certificados electrónicos instalados. El programa aquí hace una cosa un poco extraña, que es que cuando el firmante es una entidad y actúa por medio de representante, no aparece aquí el nombre. Por lo tanto, tengo que seleccionarlo, tengo que seleccionarlo y
me aparece un cuadro que tampoco me dice nada y tengo que seleccionar esta línea en blanco que se llama asunto y entonces es cuando me aparecerá el certificado. Esto evidentemente ocurre cuando tengo varios certificados instalados. ¿De acuerdo? Repetimos, cuando vayamos a firmar, se trate de una persona física, no tengo problema. Aquí aparece apellidos y demás. Cuando es una entidad que actúa por medio de representantes, tengo que intuir que los huecos que aparecen en blanco los selecciono, se me abre debajo esta otra ventana y a su vez selecciono la línea que está en blanco y es abajo donde me identifica el titular del certificado. Una vez firmada, pues ya después de continuar se firma y ya la factura se considera emitida. Y cambia el panel del programa y me muestra dentro de lo que son las facturas emitidas una línea, ¿de acuerdo? Con la factura emitida. Aquí tengo la posibilidad de visualizarla y de guardarla, que es la sugerencia. Guardamos el archivo para posteriormente presentarlo. ¿Qué me va a generar? Me va a generar este archivo con este formato, de modo que tengo que tenerlo localizado para continuar con los siguientes pasos. Bien, el siguiente paso, que es la presentación, lo vemos a continuación, pero quería también mostrarles alguna aplicación comercial, en este caso, pues Contasol, ¿verdad?, que genera las facturas electrónicas de una forma muy sencilla. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente, tanto el programa de contabilidad tiene un pequeño módulo de facturación como el propio de facturación. Pues cuando vayamos a emitir una factura, marcamos facturación a administraciones públicas. Y entonces se nos abren estos campos que son los ya conocidos componentes del DIR 3. Los ponemos aquí, marcamos, cumplimentamos, mejor dicho, domicilios y demás, y a continuación nos vamos a la opción de impresión factura, seleccionamos, factura electrónica, imprimir, y al darle a imprimir lo que hace es esto que está abajo, genera el archivo, ¿de acuerdo? Lo genera. Bien. Como vemos, en teoría no es complicado la generación de facturas electrónicas por medio de programas de uso común. Para presentar la factura en el portal del FASE, partimos de que ya tenemos el archivo, pues yo les he seleccionado aquí un vídeo que en su momento utilicé, que dura unos 4 minutos y que no tiene necesidad de yo replicarlo ni de ocuparle tiempo en explicárselo porque está estupendamente explicado en este enlace. De esta forma nos damos de alta como proveedores y ya tenemos todas las piezas. Tenemos la factura, tenemos el alta como proveedor en el portal y lo que continúa es pues, justamente en un primer lugar la validación de la factura. Para eso nos venimos a la dirección del FASE, del punto general de entrada de facturas electrónicas, y en el apartado facturas tenemos estas dos opciones: validar y visualizar. Lo que hacemos es que subimos el archivo y el programa lo valida, y una vez validado lo que hacemos es que lo remitimos. Y la remisión es tan sencilla como indicar un correo electrónico donde se nos va a ir informando de las distintas etapas o estados en los que la factura va experimentando, y desde este icono de subir factura, aquí es donde tendríamos que capturar ese archivo informático para que el punto
general de entrada de facturas pues lo acepte y lo tramite. ¿De acuerdo? Bien, una vez presentado, el portal nos genera dos cosas. Una, un correo electrónico a la dirección que hemos indicado en la pantalla anterior y a su vez nos genera un justificante de registro, ¿de acuerdo? Donde aparece el NIF del emisor, el nombre, el NIF del destinatario, la fecha de expedición. Esto fue esta mañanita, está todavía a puntito. La fecha de registro, los códigos DIR, los ven aquí. La oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora. La serie, en este caso era serie 2022, factura 2, y el importe de la factura, 5.000. Y en este caso, el firmante de la factura, que es el mismo que el emisor. ¿De acuerdo? Esta factura ya estaría presentada. De modo que lo siguiente sería realizar el seguimiento. Y el seguimiento de la factura se hace en el apartado de consultas de facturas dentro de la misma web del portal. Y pueden haber tres estados, digamos, en función de los colores. La amarilla, que si se dan cuenta tiene fecha de hoy, 9 de la mañana, que está en proceso, ¿de acuerdo? Es susceptible de ser anulada, por eso tenemos un documento con una A en rojo a la derecha, por cuestiones sobrevenidas, o que nos hayamos dado cuenta que hemos cometido un error, pues la podemos anular, ¿de acuerdo? Otro estado es este rojo, que es rechazada, bien, no necesariamente por cuestiones técnicas, sino porque no coincide el importe exactamente, ya veremos después algunos casos, o por razones no necesariamente técnicas, ¿de acuerdo?, sino contractuales. Sería el color rojo o casi rojo. Y el verde es aquella factura que ha llegado a buen fin. Ha sido registrada y se ha ordenado el pago. Aquí vemos que podemos obtener el documento en formato PDF, ¿de acuerdo? Y esta sería la forma de realizar el seguimiento de las facturas que hayamos presentado en el portal. En cuanto a servicios web, estaba yo por sugerirles varios, pero veo que el mercado ha cambiado y bueno, rescaté esta en concreto de Contasimple. Cierto es que hay muchísimas y es cuestión de probar. Yo realmente desde que ya le cogí un poquito en profundidad el funcionamiento del Facturae, pues ya voy con él de una forma ágil y sencilla. Lo cierto es que me costó bastante poderlo conseguir, pero cierto es que hay aplicaciones web que ni siquiera hay que descargar, en el que te permiten varias cosas. La primera, generar los archivos necesarios para la presentación en el portal e incluso hay una delegación, hay un mandato por el cual en el contrato de contratación con estas utilidades, con esta web, por las que se convierten en presentadores de nuestra factura. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pueden resolver el trámite de principio a fin, ¿de acuerdo? Y eso es relativamente importante. La captura de datos suele ser bastante sencilla en esta y en todas, ¿de acuerdo? Después veremos algunos tropiezos que se producen con algunos programas y algunos problemas que he tenido y algunas soluciones que les señalo. Bien. Pros y contras. Pues bien, ¿quién le dice a un cliente que el programa del ministerio está mal y que el error no es tuyo? Pues cuesta, ¿verdad? Pues me ocurrió. Me ocurrió presentando una factura de multitud de productos, donde por cuestiones de contratación
había que detraer un beneficio industrial del 3%, es un descuento, y al final, pues, fíjense que aquí hace el cálculo, total bruto antes de impuestos, 4.525, sin embargo, a la hora de rellenar el chasis, digamos, de la liquidación del IGIC, no me toma el dato con descuento, sino me lo toma el bruto antes de descuento. Y evidentemente la base imponible de una operación es después de descuentos. Pues bien, esta factura vino de vuelta, vino rechazada más correctamente por el sistema contable, error en el importe neto de la factura. No suma el importe de la base. Perfecto. Pues bueno, el error es del facturaje. ¿De acuerdo? Este fue el caso en el que tuve que recurrir a una aplicación web y introducir el descuento, el beneficio industrial, mejor dicho, como una línea más en la factura. Porque siguiéndolo, el facturaje no me permite poner en líneas con cantidades o importes negativos. Si hay descuentos, tienen que ser en el apartado de descuentos. Y por desgracia, no gestiona bien los datos y al final no es posible. Estos son los robatiempos que te pueden llevar pues días en averiguar por qué y por qué no. Porque claro, uno hace las cosas como sabe y tampoco es una operación que revista mayor complejidad. Este fue uno de los problemas que tuve y es un error de facturaje. ¿De acuerdo? Otro error, otro contra. Pues en este caso fue una factura muy tediosa porque tenía muchos más productos de los que ustedes tienen ahí a la vista. Entonces hubo que meterlo uno a uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen sus referencias, tienen sus unidades y en el pliego de contratación pues aparecen los elementos objeto del suministro. De modo que tienen que coincidir. Bien, ¿qué ocurrió en este caso? Que el cliente, una vez relacionado todas las líneas de la factura, haya un total, lo convierte en base imponible, como es de libro, pero a la hora de calcular el IVA y el IGIC no me coincide con el importe del IVA y IGIC que me ofrece facturaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo calcular el IVA y IGIC del total de la factura que de cada una de las líneas de la factura. Se van a producir pequeñas desviaciones o no tan pequeñas, en céntimos seguramente, pero claro, no puedo yo manipular el facturaje de manera que quiera corregir ese céntimo, ¿de acuerdo?, que me está distorsionando los valores. No puedo. Por lo tanto, no pudo tramitarse la factura por error en origen. Pero claro, normalmente se puede realizar la factura de esta forma. Pongo todos los totales y calculo. Como en facturaje el cálculo del IGIC es línea a línea, pues no se produjo la coincidencia de ambas y la factura pues fue rechazada. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue buscar una aplicación con cierta laxitud, con cierta elasticidad en cuanto a que pudiese yo modificar esos céntimos de manera que modificase las variables y el total de la base imponible, el total de la cuota, el total de la factura coincidiese con el presupuesto que se había presentado. Porque si lo hacemos línea a línea, en este caso pues no coincidió y por ello fue rechazado al no coincidir los dos importes. Y por mi parte, hasta aquí llega la exposición de la materia sobre facturación electrónica y estaré encantado de responder a todas aquellas preguntas que sepa. O sea que paso un poco la palabra al moderador. Estupendo, Jorge. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Perfectamente.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues, bueno, lo primero, disculparme un poco porque hemos tenido un poco, se nos ha demorado un poquito la conexión, pero por un tema de correo electrónico, de envío de cosas, así que nada, dale a Jorge las gracias por su exposición. Yo creo que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es también te tengo que decir, Jorge, que es una de las presentaciones que más éxito de convocatoria hemos tenido, porque normalmente pues depende un poco del tema, pero 92 personas conectadas en este taller, además con precisamente que estamos aquí al lado, un montón de auditores de cuentas, que estamos todavía con el foro, que hubiera sido más gente, pues fíjate, está muy bien, muy bien. Así que yo te agradezco muchísimo tu exposición y tu claridad de ideas. Vamos a ver, entonces yo me gustaría un poco comentar las preguntas que nos está haciendo, por ejemplo, Juan Carlos nos dice lo siguiente: muchas gracias por el webinar. ¿Sería posible disponer de la diapositiva expuesta tras el webinar? Un saludo. Pues no sé, yo creo que sí, ¿no, Por Jorge? supuesto, de hecho ya lo envié por correo y está a Uh-huh. disposición de ustedes. Así que bueno, pues si queréis disponer de ellas, pues yo lo comentamos con, con el consejo, y como el vídeo también se colgará para que quien quiera visionarlo pues pueda verlo después, pues perfecto, ¿vale? Así que fenomenal. Luego también Juan Antonio, no, en este caso Juan Antonio, nos hace una pregunta, Jorge, que dice: buenas tardes, a partir del estado de reconocida la obligación de pago en la plataforma FACE, ¿cuánto es el plazo máximo que tiene la administración para proceder al pago? Desconozco la respuesta. No podría aventurar una respuesta porque seguro que me voy a equivocar. O sea que no Uh-huh. sabría decirte. Uh-huh. Ya dependerá un poco pues, de los plazos. Supongo que a lo mejor pueden ser los plazos legales correspondientes, pero en fin, yo ahí ya no. Aquí soy el que menos pueda entender, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a lo que dice Enrique. Enrique dice: buenas tardes. Pregunto, ¿el programa permite introducir retención IRPF? Sí, en el capítulo, disculpa que voy a retroceder aquí. Aquí, impuestos retenidos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos impuestos repercutidos, que es la ventana que aparece abierta, y a su derecha aparece impuestos retenidos. Ahí es donde haríamos constar las retenciones. Arrendamientos, personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, en fin, los sujetos obligados a practicarles retención. Muy bien, bueno, aclarado, ¿no? Luego dice, bueno, también dice José Moliner: gracias por la exposición, maravillosa, por supuesto. Muchas Luego, gracias. luego dice Juan, bueno, Juan dice algo, unas matizaciones en relación con lo anterior. Dice: el pago depende de la administración y su agilidad para realizar la disposición. Bueno, es un comentario que hace Juan y ya está. Bien, María Teresa dice lo siguiente: ¿cuándo va a ser obligatorio la factura electrónica para el resto de sectores? Pues pronto, más pronto que tarde. Yo creo que es cuestión de, a lo sumo, un año. De hecho, lo que se está barajando es una especie de suministro inmediato de información ya para todos los obligados a emitir facturas. De manera que yo creo que estamos con la cuenta atrás. Darte una fecha no me atrevo, pero yo calculo que un año yo creo que ya debemos estar cayendo, a lo mejor principios del 24, pero no creo que mucho más. La agencia tributaria tiene un especial interés en esta estrategia de digitalizar por cuestiones obvias, y también entre empresas pues también se adquiere cierto rigor, ¿no? con la emisión de este tipo de facturas que tienden a eliminar errores en origen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me aventuro a decir 2024 y creo que no ando muy lejos.
Ujú. Muy bien, muy bien. Estupendo. Luego dice José Antonio, hace un comentario, no una pregunta, dice, por ley, la administración debe pagar máximo 30 días y entre particulares 60. Bueno, comentario que hace ahí y estaría un poco nos complementa. Luego dice Vicente, dice, buenas tardes, ¿dónde se incluye el número de pedido en Facturae? Bien, hay unos campos secundarios en la... Estaría justamente detrás de esta ventana, en la primera ventana, incluso permite número de contrato, ¿de acuerdo? Hay un campo especial para ese dato, ¿de acuerdo? No está aquí a la vista, pero sí existe propiamente, ¿de acuerdo? Ujú. Vale, 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 vale. Muy bien. Bueno, a ver, alguna otra cuestión que haya por aquí. Vamos a ver. Dice Enrique, dice, pregunto, ¿hay entorno de pruebas? Para hacer nuestra primera factura electrónica y ver si funciona, pues no. Digamos que la prueba principal, permíteme esta. Aquí es donde podríamos validar la factura. Validar que cumpla con los requisitos técnicos, ¿de acuerdo? Y siempre puede remitirla y después anularla, pero un entorno de pruebas, entiendo yo que lo más cercano sería la validación de las mismas. Lo que ocurre es que si la factura no está validada, no va a poderse tramitar. De modo que estas serían las únicas opciones que tendríamos. Ujú. Vale. Bueno, a ver si tuviéramos alguna pregunta más. Bueno, tenemos 1 o 2 minutillos si queréis más. Bueno, yo simplemente, mientras llegara alguna pregunta más, Jorge, te quiero dar las gracias por tu disposición, por tu magnífica exposición acerca de estas cuestiones, que la verdad es que yo creo que nos aclaran bastante, porque yo creo que este tema, y pues, para muchos, como estamos con el día a día, con las cosas, como pasa siempre tenemos que estar un poco aprendiendo todas estas cosas que necesitamos digamos, estas píldoras de información pues para introducirnos y crearnos esa inquietud y ese interés, ¿eh? Así que, Jorge, te agradezco muchísimo. Ahí te están dando las gracias tanto Juan como Armando. Y bueno, en nombre de Red Digital y del, digamos, del Consejo de líneas generales, pues muchísimas gracias. Nada, Bien. gracias a ustedes. Se me ocurre, Manuel, Ujú, incorporar las preguntas que han realizado algunos de los participantes ujú, y incluir la respuesta, en la medida de lo posible, como diapositivas ujú, en el PowerPoint. De manera que, si te ujú, parece, ujú. o bien visualizo el vídeo y tomo nota de las preguntas, cosa que por cuestiones del Ujú. director no he hecho, pero o si tienes las preguntas escritas, me las envías y lo que haré será incluir la respuesta como diapositivas en la presentación. Vale, lo que haremos, porque normalmente preguntaré al equipo técnico que hace la grabación en el consejo. Normalmente, cuando se graba a Zoom, después, aparte, suele generar un archivo de texto con el chat. Entonces, lo Perfecto. normal es que aparezca ahí. Entonces, se lo diré también a Bea, que es quien se encarga un poco de este tema quizá, ¿no? U otra persona. Y bueno, pues yo creo que lo podemos hacer así, ¿vale? Os Sí, voy a sí. enseñar, así que yo creo que sí, voy a enseñar la web de nuestra del consejo, para que, bueno, pues ya sabéis, pues si no estáis, pues que os suscribáis, ya sabéis, todo eso, que hacemos un montón de cosas. Eh, aquí veis, por ejemplo, precisamente el taller que hemos tenido hoy, que está muy bien. Aquí el resto, los webinars que hemos tenido y tal. Importante deciros que en los próximos días vamos a tener
vamos a tener dos webinars muy interesantes. Uno sobre cómo influye WordPress en nuestro entorno, o cómo puede influir en nuestro entorno empresarial como despacho, y también ese para el día 6 de octubre. Y para el 20 de octubre, no, para el 6 de octubre, sí. Y creo que para el 20 de octubre va uno sobre LinkedIn, que además tanto en el caso de WordPress como en el de LinkedIn lo hacen personas que están vinculadas precisamente al entorno de LinkedIn, ¿vale? Así que nada, pues nada, oye, Jorge, pues por mi parte, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, pues nos vemos el próximo día 6 de octubre, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.